sea el Señor. Amados hermanos, en este día tenemos un tema que se llama 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por este momento, Señor, tan grande, de estar delante de tu presencia. Es un privilegio para nosotros, Señor. Padre, poder ser instruido por tu palabra, recibir tu presencia. Padre mío, gracias Espíritu Santo, recuerdo que nos vas a hablar este día, Señor. Tú nos vas a abrir nuestra mente para pensar las cosas correctamente, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Bendito sea el Señor. 3 días y 3 noches. Una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué nosotros los cristianos evangélicos no celebramos el Viernes Santo? Incluso en la iglesia nos preguntan, ¿por qué nosotros no celebramos? Porque nosotros celebramos y honramos a Cristo todos los días de nuestra vida. Porque todos los días son santos. Porque Dios los hizo. Él es un Dios santo y todo lo que Él ha hecho es perfecto. Entonces, vemos aquí nosotros que nosotros tampoco vemos a Cristo crucificado. Porque el que celebra los Viernes Santos está viendo a Cristo crucificado, llorando, otros flagelándose, haciendo sacrificios. Y Cristo no está en la cruz. Nosotros ya vemos a Cristo resucitado, tal como manda la Escritura. La Biblia nos enseña claramente a obedecer lo que nos enseña Dios en su palabra. Y nosotros como humanos hacemos más caso a la gente, al hombre que nos enseña mal, no bíblico, y entonces seguimos la instrucción humana, no la bíblica. La orden bíblica está en 2 de Corintios 5, 16 y 17. Nosotros ya no podemos mirar a Cristo en la cruz. Tampoco podemos mirarnos nosotros como éramos antes. No. Nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Somos lavados con su sangre. Por eso amamos a Cristo. Porque Él derramó su sangre por nosotros. 2 de Corintios 5, 16 al 17. Y dice, mira lo que dice la Escritura. De manera, es una orden. De manera que nosotros de aquí en adelante, ahora que estamos en Cristo, a nadie conocemos según la carne. Ya no. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No. Ahora ya lo conocemos según el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, porque somos nuevas criaturas. Ya no vamos a seguir con las viejas costumbres de que nos apegamos a las tradiciones y ya. Pero no, Dios no quiere tradiciones. Dios quiere el corazón de nosotros, y que lo amemos de verdad. Ahora, veamos en Éxodo 12, 1 al 6 para entrar en el tema. Éxodo capítulo 12, del 1 al 6. Es la Pascua. La Pascua que se celebra el mundo, pero el mundo lo celebra solamente el domingo. Hoy dice el domingo de Pascua, cuando realmente vamos a ver lo que es la Pascua. ¿Lo tiene? Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, en Egipto estaba esclavo el pueblo de Israel. Este mes, le dice Dios a Moisés, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, tipo de Cristo. Aquí viene ya anunciando la Pascua, el sacrificio por los pecados de la humanidad. Eso significa la Pascua. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. 14 de este mes, ya vamos a ver qué mes es. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, a las 3 de la tarde, tipo de Cristo. Cristo murió un día a las 3 de la tarde, no viernes, no. Vamos, la Biblia no dice qué día murió Cristo y cuándo resucitó. Entonces vemos aquí que Dios estableció la fiesta de la Pascua con los israelitas, pero ahora nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que enterarnos qué significa la Pascua. La Pascua fue la libertad, la liberación que hizo el Señor de sacarle de la esclavitud de Egipto, a le dio una nueva vida, una nueva tierra. ¿Qué representa en nosotros que no somos judíos? Que Cristo nos sacó del mundo, donde éramos esclavos del diablo, y ahora estamos en una nueva tierra, una nueva vida, somos hijos de Dios, tenemos muchos privilegios. ¿Pero por qué? Porque hubo ese sacrificio de la Pascua. Originalmente se comenzó con el animalito, sin mancha. Así, y después, ahora, por medio de Cristo, nosotros somos salvos por la sangre de Cristo derramada en ese día de la Pascua. Él dice el 14 de ese mes, y ya vamos a ver qué mes es, a las 3 de la tarde. Ahora, vamos a ver en Deuteronomio 16:1. Antes de eso, vamos a ver aquí. Vemos que para ellos, para los judíos, el primer mes del año es el mes de Aviv o abril. Para ellos, el primer mes, porque el Señor les cambió. Veamos en Éxodo 13:4. Éxodo 13:4. Y vamos a entender cuál es ese mes. Y dice así, ¿lo tienen? Vosotros salís hoy, le dice de Egipto, en el mes de Aviv. Ajá, ese es el mes, 14 de Aviv, que es 14 de abril. Salieron ellos, está celebrando la Pascua. Entonces, ese día ellos mataron al cordero, al animalito, para sacrificarlo. Pues ese mismo día, el Señor, años más tarde, a esa misma hora, Él tenía que morir. Y murió porque Él era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Entonces vemos ahora que en el Éxodo 13:4, y dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv, o sea, abril. Ahora veamos en Deuteronomio 16:1. Deuteronomio 16:1. Y aquí recalca el Señor en la fiesta de la Pascua. Guardarás el mes de Aviv, o sea, el mes de abril, y harás Pascua. Aquí ratifica que es Pascua. A Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Vemos que en Levítico 23, ahora sí, vamos a Levítico 23, 4 al 6. Un poquito atrás. Levítico 23, de 4 al 6. Porque las fiestas, hermanos, que vemos aquí, que son 7 fiestas, que la gente dice son fiestas judías,
no son de no las fiestas, no de los judíos, son fiestas de Dios. Son fiestas de Dios, que Dios le dio al pueblo de Israel. Nosotros no las celebramos, pero sí tenemos que tener conciencia de que cada una de esas fiestas son significados tan grandes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el calendario de Dios. Él se mueve a través de esas fiestas, de esas 7 fiestas. Entonces vemos aquí en Levítico 23, del 4 al 6, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Vio? ¿De quién son las fiestas? De Dios. Y son solemnes, no son del hombre, son de Dios. Las convocaciones santas, o sea, reuniones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, o sea, en sus fechas. En el mes primero, ¿a cuál? Abid, primero que dice. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Este es el día de la Pascua. ¿Cuándo? El 14 de Abid. La Pascua de Jehová. ¿Qué está diciendo? Nosotros decimos recién ahora, felices Pascuas, domingo. Cuando el día aquí está, no se dice bíblico. Los judíos, ese día se dice la Pascua. El 14 de abril. De abril. Aquí está la fecha, pues. Y entonces esto es lo correcto. Que nosotros tenemos que aprender bíblicamente bien la cosa. Porque si no estudiamos la Biblia, oímos y creemos lo que nos enseñaron y nos enseñaron mal. ¿Cómo lo comprobamos? En la Biblia. ¿No? Entonces, el verso 6 dice, y a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Viene la segunda fiesta. Al segundo día. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué vemos aquí? Nos dice el 14 de abril entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y el día 15, o sea, al otro día, es la siguiente fiesta solemne. La fiesta solemne, porque era la fiesta de los panes sin levadura. Veamos esa fiesta solemne en la crucifixión de Cristo. Juan 19:31. No pierdan la línea. Juan 19:31. Aquí viene confusión. Aquí se confunde la gente. Porque no entiende esto. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el 14 era la fiesta de la preparación de la Pascua, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿A qué día de reposo se refería aquí? No era el sábado, no, sino al día de reposo que se hacía por la fiesta solemne. Pues aquel día de reposo, ese día jueves, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vemos que en esa semana hubo 2 días de reposo. Jueves y sábado. 2 días de descanso. Jueves y sábado. Sábado porque es el 7º día. El jueves es la fiesta solemne y el sábado es el día de reposo. La mayoría de los cristianos, por tradición, hemos asumido que el Señor Jesús murió el Viernes Santo. Hemos asumido. Y que resucitó al amanecer del día domingo de Pascua. Como Jesucristo dijo que resucitaría al tercer día, algunos cuentan el viernes como un día completo. Sábado y domingo, dice 3 días. Y vamos entendiendo la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces, pero Cristo habló de 3 días y 3 noches. Amén.
Ahí está la verdad escondida. Pero qué fácil es ser engañado. Y qué fácil es recibir la verdad cuando estudiamos. El Señor dijo, 3 días y 3 noches. Ahora vamos a sacar los 3 días y 3 noches. Días de 24 horas. Estudiemos lo que pasó en Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Le pedían señales al Señor Jesús, y el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos? Le dio esta señal que ellos no comprendieron. No comprendieron. Ni la comprenden todavía mucha gente. Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, gente sabia, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, que tú nos des una señal del cielo. Y hemos visto señales que tú has hecho en la tierra, ahora da una señal del cielo. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, porque no creen. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué es la señal del profeta Jonás? Que él estuvo 3 días y 3 noches. Porque estuvo, dice el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, aquí recalca el Señor, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra es lo más bajo, profundo, infierno. El alma de Cristo, Él está diciendo, mi alma va a estar 3 días y 3 noches en el infierno. Pero la gente no entendía. Vamos a ver a Jonás 1.17. Jonás 1.17. Aquí está la historia de Jonás en este puntito. Vamos a tomar solamente este verso. Estamos después de Daniel y por ahí está cerquita de él. Pasando Daniel y está ahí, cerquita de él. Jonás 1.17, al final del capítulo 1. Dice así. Si no lo encuentro, no importa. Usted lo después. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, o sea, como sepultura, 3 días y 3 noches. Ahí está, esa profecía. Cristo dijo que resucitaría al tercer día. Vamos a ver en Marcos 10:34. Marcos 10:34. Porque el Señor nos dio la información correcta y Él la cumplió correctamente. Marcos 10:34. Y dice así. Y le escarnecerán, dice Cristo, le dice a sus discípulos. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El cuerpo físico de Jesús debía estar en la tumba 72 horas, como dice Marcos 8:31. Marcos 8:31. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días de 24 horas.
porque los días tienen 24 horas. Dios lo hizo así. El día y la noche. Entonces son días de 24 horas. No me saques de días de 3 horas. Ahora, veamos en Marcos 15, 24 al 37. Marcos 15, del 24 al 37. Dice así: a la hora novena, Jesús llamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Señor ya no le dijo Padre? No, porque él dijo Dios mío, porque estaba hecho hombre, estaba hecho pecado. Y cuando hay pecado, el Padre se separa, muerte espiritual. Entonces, por eso dice, ¿por qué Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ya tenía que ir el alma de él al infierno. Entonces vemos aquí, amados hermanos, el cuerpo de Jesús debía estar en la tumba. Ya vi, a ver, no, me equivoqué. Aquí es, ya. Más que Jesús dando voz dijo, expiró. Estaba leyendo el 34 nomás, y aquí me confundí, perdón. El 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Se estaban burlando de él. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Era las 3 de la tarde, murió. A esta hora murió. Ahora, de acuerdo al horario bíblico, cada día terminaba y comenzaba a las 6 de la tarde. No es como nosotros que comienza a las 12 de la noche el primer día y comienza, no. El horario judío antiguamente era así, 6 de la tarde. Y todavía muchos no adventistas, todavía no celebran. Los judíos no celebran. A las 6 de la tarde comienza el día para ellos. Cristo fue el último cordero que Dios aceptó, amados hermanos. Por lo tanto, Él murió bíblicamente, aquí lo registramos, el 14 de abril a las 3 de la tarde, y ese año cayó día miércoles, un día antes del descanso pascual, que fue día jueves. Y se tomaron medidas especiales para asegurar que su cuerpo sea quitado antes del atardecer, porque ya venía de otra fiesta. Y tenían día de reposo. No podía leer nadie. Los judíos son radicales en guardar el día de reposo. Antes de que comenzara la fiesta del día 15, que cayó jueves. Ahora veamos en Juan 19, 31 al 34. Ya lo leímos el 31, pero para poder entender los demás versículos vamos a repetirlo. Juan 19, 31 al 34. ¿Lo tienen? Entonces repito el 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, porque el día jueves era la siguiente fiesta, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, que era jueves, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había estado crucificado con él, porque estaban vivos todavía. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estaba muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El soldado, sin querer, comprobó científicamente que el Señor Jesús estaba muerto.
porque cuando uno muere, se separa la sangre, el agua de la sangre. Cuando estamos vivos está mezclado la sangre con el agua, pero cuando ya muere, se separa. Al salir el agua de la sangre es la señal científica que ha muerto, que está muerto. El cuerpo de Cristo fue sepultado en la tumba, enseguida, mucho a las 3 de la tarde y a las 6 ya estaba, antes de las 6 tenía que estar sepultado. Veamos en Juan mismo 19, 38 al 42. Después de todo esto, este paso, Jesús, dice José de Arimatea, que fue discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí vamos a ver una cosa. El Espíritu del Señor fue al cielo cuando él, al momento de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? El alma de él bajó al infierno a pagar nuestros pecados, porque ahí es que se paga el pecado. Y el cuerpo quedó en la tumba. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Entonces vemos nosotros aquí que Jesús murió un día miércoles 14 de abril a las 3 de la tarde. Entonces resucitó, por el horario bíblico, el día sábado a las 3 de la tarde. O sea, el 17 de abril. Ahí resucitó. Ahí se cumplieron las 72 horas. Cumpliendo las 72 horas de los 3 días y 3 noches, como Cristo lo había anticipado. Ahora, sabemos que Cristo no resucitó el día domingo al amanecer, como nos han enseñado y como leemos mal en la Biblia. Lo que es evidente, amados hermanos, en el hecho de que cuando vinieron a visitar la tumba después del día sábado, muy de mañana, el domingo, vamos a ver en Marcos 16, 1 al 8. Marcos 16, 1 al 8. Tenemos que, con esta información que ya hemos adquirido de la verdad de la palabra de Dios, tenemos que ver que Él ya había resucitado. Por eso vamos a entender de otra manera aquí. Cuando pasó el día de reposo, cuando había pasado hoy el día sábado, ya había pasado. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. O sea, fue el domingo, ya que fueron, y había pasado el día de reposo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que es domingo, por eso que dice la gente que resucitó ahí. Pero aquí la Biblia está enseñando, está contando, está narrando la noticia. Vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahora, la piedra fue removida, ¿para qué? Para que los discípulos y las mujeres que entraron ahí a ver, pudieran ver y entrar al sepulcro. Pero Cristo ya había salido antes. Porque Él salía a través de piedras, sabía todo, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Mas Él les dijo:
no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ya, esta es la información. Ellos fueron a comprobar que ya Cristo ya había resucitado. Ellos no vieron que Jesús resucitó, nunca. Para decir que resucitó el día domingo. No lo vimos, no. El tiempo se le cumplió porque el Señor dijo 3 días y 3 noches. 3 días. Si hubiera pasado o más, entonces ya era un cuarto día. La Biblia dice 3, nada más. Ahora vamos a ver lo que es evidente en el hecho de que cuando vinieron a visitar la tumba después del día sábado, muy de mañana, el domingo, ya la tumba estaba vacía. Ahora veamos en Juan 20 del 1 al 2. Juan 20 del 1 al 2. Aquí, fíjense bien, y lean ahí con entendimiento para que vean. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, domingo, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Para qué? Para meter a los discípulos. Entonces corrió y fue a Simón, hasta donde dijimos, hasta el 2, sí. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y después del resto de la historia, ustedes la saben, ellos fueron corriendo a ver. Ahora veamos en Mateo 28 del 1 al 6. Mateo 28 del 1 al 6. Porque cuando uno quiere conocer la verdad, tiene que estudiarla, tiene que buscarla. Y a veces es un poquito molestosa porque dice, mucho problema. Yo no me interesa saber esas cosas. ¿Cómo que sí? Sí, me interesa. Porque nosotros somos estudiantes de la Biblia, tenemos que saber la verdad. Mateo 28, 1 a 6 dice ya, ¿te acuerdas que ya había resucitado? Pasado el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea que se desmayaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, que fueron las primeras que fueron a descubrir que ya Cristo había resucitado, dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto él. Y esto es importante, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Cómo dijo? ¿Qué decir? Dijo, al tercer día, pues. Al tercer día. 3 días y 3 noches. Venid pues al lugar donde fue puesto el Señor. Cristo ya había resucitado con el cuerpo glorificado e inmortal y pasó a través de la piedra. El ángel removió la piedra para que los discípulos pudieran entrar y ver que el cuerpo de Cristo no estaba allí, ya que había resucitado. Amén. Gloria a Dios. Ahora, nadie fue al sepulcro el día sábado. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Hasta las 6 de la tarde. Entonces, ya a esa hora, ya estaba oscuro. En este tiempo, en Israel estaba oscuro. Oscuro. Ya llegaba la noche. Entonces nadie salía nada. La Biblia dice que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que ya había resucitado. No lo vieron resucitar.
a ellos. Cuando resucitó, pues ya había resucitado. Cuando la Biblia fue escrita originalmente, las comas eran desconocidas. La puntuación fue inventada en el siglo XV. Veamos en Marcos 16:9. ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué se confunde la gente? Marcos 16:9. Hay una coma que hace confundir a la gente. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, mira aquí hay una coma mal puesta. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Note que la coma está situada después de la palabra mañana, cuando en realidad debe ir antes. Recordemos que todas las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios, pero los puntos y las comas fueron añadidas por el hombre. Aquí está el error. Algo parecido con la mala traducción. Vemos porque también hay mala traducción. Veamos en Lucas 23. Aquí está otra cosita. Por eso es que hay muchos errores, hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Si no pedimos ayuda del Espíritu Santo que nos enseñe, no vamos a entender. ¿Dónde es que estamos buscando? Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, de 42 a 43. Mire esto. Y dijo a Jesús, ¿quién? El ladrón que se arrepintió. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo al Señor en la cruz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está otro error tremendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cristo no fue ese día al paraíso. Ese mismo día no fue Cristo al paraíso, o sea, al seno de Abraham, sino fue al infierno directo. 3 días y 3 noches al infierno. Él no fue, ya lo vamos a comprobar. Bendito sea el Señor, a pagar por nuestros pecados. Su alma fue al infierno, porque en la cruz no se pagan los pecados. Ahora, muchos eruditos dicen, no, porque el Señor dijo, consumado es, y consumado es quiere decir terminado todo por el pecado, ya lo pagó el Señor. No. Consumado es, como humano, consumado es, mi trabajo aquí en la tierra terminó. Ahora tengo mi alma, tiene que ir a pagar al infierno, porque allí es que se paga el pecado. Si no, entonces, ¿dónde sigue mandando el Señor? Y como dice la Biblia que hasta el final, ¿dónde van toda la gente? Siguen yendo al infierno, y después del infierno mismo va al lago de fuego. Entonces, allí se paga el pecado. Entonces, vemos aquí en el Salmo 18, del 4 al 19. Salmo 18. Vamos a ver aquí a Cristo, al Padre enojado por el dolor del sufrimiento del alma de su Hijo en el infierno. Salmo 18, del 4 al 19.
Aquí dice el Señor hablando. Esto es una profecía de Cristo en el infierno. Y dice Cristo, el alma de Cristo, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Estamos en medio de los demonios. Ligaduras del Seol, que es el infierno. Ligaduras del infierno me rodearon, me tendieron lazo de muerte, dice el alma de Cristo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos, a los oídos del Dios Padre. La tierra fue conmovida y tembló. Dice. Ahora, confunde mucho que cuando murió Cristo en la cruz, sí, tembló, hubo un terremoto. Pero aquí dice la tierra toda se movió y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, el Padre, el Dios Padre, viendo el alma de sus hijos sufrir en el infierno. Humo subió de su nariz, de Dios Padre, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Imaginémonos por un momento, hermanos, el dolor del Padre viendo sufrir a su hijo allí. Lo vio sufrir en la cruz amargamente, pero había que pagar el precio. Tenía que sufrir el Padre, tenía que sufrir el Hijo. ¿Cómo sufriríamos nosotros si a un hijo le está pasando eso? Por eso tenemos que apreciar el sacrificio que hizo el Dios Padre dando a su Hijo. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y nosotros no apreciamos. No, que en la cruz pagó todo, que no hay nada más que hacer y que podemos hacer todo lo que quiera con nuestro cuerpo y todas esas cosas mentiras. No. Tenemos que cuidar. El 9 dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, el infierno, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, debajo de la tierra. Él fue a lo más profundo de la tierra, dijo, 3 días y 3 noches voy a bajar a lo más profundo de la tierra. Aquí está. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Y aquí viene ya y envía el Padre al Espíritu Santo. Envió desde lo alto, envía al Espíritu Santo. Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, del diablo, porque estaba ahí como hombre, el alma. Porque el alma de Dios no puede ir al infierno. Él fue el alma, como mano de Jesús. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, dice Cristo. Me libró porque se agradó de mí. Aquí es la primer cita que nosotros vemos que el Padre se enojó porque el Hijo fue al infierno. Ahora veamos lo que dijo el Hijo en el Salmo 22, 1, 2. Salmo 22, 1 y 2. Mire la diferencia. Por eso, amados, tenemos que leer con la ayuda del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos haga entender y aplicar las comas y los puntos que hay separación de lo que Dios quiere decir. Mire la diferencia que es el primer versículo con el segundo. Dios mío, aquí vamos a ver a Cristo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde lo dijo? ¿Recuerdan? Como humano, ahí en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque estaba Cristo hecho pecado. Ahora el 2,
¿De dónde hay cambio de sitio? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Ajá. No es el cuerpo ya estaba en el sepulcro. El alma de él tuvo 3 días y 3 noches. ¿Vieron la diferencia? Todo es estudiar con la dirección del Espíritu Santo, hermano. Ahí está, los 3 días estaba en el infierno. Por eso estaba sufriendo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora veamos en Ezequiel 31:15. Ezequiel 31:15, porque ya estaba profetizado por los profetas. 31:15. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, Dios el Padre, el día que descendió al Seol. Ajá, descendió al Seol, al infierno, Cristo. Hice hacer luto, dice el Padre. Hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo 18? Al Líbano cubrí de tinieblas por él y todos los árboles del campo se desmayaron. Ahora veamos en Hechos 2:27. Hechos 2:27. Después de Juan. Bendito sea el Señor. Hechos 2:27 dice. Esto es palabras de Cristo. Él dijo eso. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí está en griego. Hades, infierno. El Antiguo Testamento era Seol, en arameo. Ahora está en griego. Dice Hades, el infierno. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso al 3er día resucitó, porque al 4º ya se podría muerto. Bendito sea el Señor. Ahora, veamos en Lucas 11:21 al 22. Lucas 11:21 al 22. Lucas 11. Lucas 11:21 al 22. Estoy haciendo trabajar bastante con él, pero estamos viendo la verdad de Dios. Y dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, y ese hombre fuerte armado es Satanás. En paz está todo lo que posee, todo lo que él tiene, estaba en paz. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, aleluya, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cristo entró a la cuna, al poder del diablo, el infierno. Él entró allí y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Veamos en Efesios 4 del 8 al 10. Efesios. Aquí este verso que no lo leen. Entonces aquí está la clave. Efesios 4, 8 al 10. Ayúdanos a entender el Espíritu Santo, por favor. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, subió al cielo ya Cristo aquí después que resucitó. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál era? Los del seno de Abraham, el paraíso. Aquí recién se encontró al 3er día, se encontró con el que se salvó, el ladrón que se salvó en la cruz. A los 3 días, cuando resucitó, ahí es que pasó por el paraíso, ahí lo llevó.
Y no solamente a él, sino a todos los que estaban allí. Repito, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, el seno de Abraham o el paraíso, y dio dones a los hombres. Y eso, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Ya ves eso, hermano. Primero. Él murió y su alma, lo primerito que fue a pagar el pecado por nosotros. Primero a las partes más bajas de la tierra, al infierno. Y el que descendió al infierno es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Amén. Ese es el triunfo de la resurrección, hermano. Cristo resucitó. Primero, Cristo nació para hacerse hombre, para identificarse con nosotros, para poder morir como hombre, porque como Dios no puede morir. Después muere, pero resucita. Y al resucitar el Señor, está nuestra resurrección. Es la garantía. La resurrección de Jesús, hermanos, es la garantía nuestra de que como Cristo resucitó con ese cuerpo glorificado que pasó a través de paredes y ascendió al cielo, así vamos a ser nosotros. Cuando el Señor venga a darnos este cuerpo glorificado e inmortal. Entonces vemos que el alma de Cristo primero fue al infierno. Ahora vemos en Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15, un poquito más adelante. Hebreos 2, 14 al 15, porque tenía que identificarse plenamente con el hombre. Hasta el 17, vamos a leer. Hasta el 17. Y dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios, Él también participó de lo mismo. Tuvo que hacerse hombre, como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se acuerdan la cita de Lucas 11, 21 y 22? Cuando el hombre fuerte armado entra al palacio del hombre fuerte. Ahí fue. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud del diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Él no vino a morir por los ángeles que pecaron. No, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Recuerdan el estudio de la semana pasada? La descendencia. Por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos. Tenía que identificarse 100% como nosotros, para venir a ser misericordioso, para aprender la misericordia y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Amén. Para expiar, para pagar los pecados del pueblo, hermano. Qué lindo el Señor, hermano. Es dejar su trono, su gloria, dejar su poder, su autoridad y venirse a hacerse hombre por amor a nosotros para poder morir y poder salvarnos. Amén. Qué maravilla, hermano. Tenemos que apreciar lo que tenemos. Amén. Tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, porque eso le costó la vida a Él, le costó sufrimiento al Padre. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora veamos en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. ¿Qué dice Cristo? Aleluya, porque Él mismo dice ahí. No es cuento de que Él murió. No es cuento que Él resucitó. No, Él lo está diciendo aquí. Apocalipsis 1:18. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Y dice así, ¿lo tienen? Apocalipsis 1:18. Y dice así, y el que vivo, dice Cristo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el infierno.
¿A quién se la quitó? Al diablo, porque él tenía ese poder ahí, la autoridad. Bendito sea el Señor. Ahora estudiemos Marcos 6 del 9 al 14, un poquito. Marcos 6 del 9 al 14. Marcos 6 del 9 al 14. Ya. Marcos 6 del 9 al 14. No es ese, me equivoqué aquí. Marcos 6, entonces Marcos 16, a ver si tiene 16. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí, vamos a cambiar de cita. Vamos a ver. Vamos a ver en Hechos 27. Vamos a ver. Hechos capítulo 20, versículo 7. 27. Vamos a ver del primer día de la semana. Aquí nos está hablando, porque ese puntito también me hablan del primer día de la semana. Nosotros guardamos el primer día de la semana, los judíos guardan el séptimo día, el último, nosotros guardamos el primero. Ahora dice aquí, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, la palabra de Dios, Pablo les enseñaba diciendo, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es Hechos 2, 22, sí. Hebreos 27. Sí, esa misma es. Bendito sea el Señor. Entonces está diciendo que el primer día de la semana, ¿cuándo se reúne la iglesia? Nosotros el primer día de la semana. Veamos en 1 de Corintios 16, 1, 2. 1 de Corintios 16, 1, 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Está recalcando, es el día de reposo, nada más. Y para terminar, vamos a Levítico 23, 39. Levítico 23, 39, porque desde el antiguo pacto mismo, desde las fiestas de Dios, ya está estipulado el día de reposo para nosotros. Levítico 23, 39. Y dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, o sea, esto viene después de las 7 fiestas cumplidas, de ya cuando el Señor venga ya a reinar aquí a la tierra, dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo. Miren,
El primer día. ¿Cuál es el primer día? Domingo. Y el octavo día será también día de reposo. ¿Cuál es el octavo día? Domingo. O sea, el Señor nos pone bien claro y recalca el día primero. Porque ese es el día que nosotros nos reunimos ya y nos reuniremos siempre por la eternidad ese día. Maravilloso. Bueno, vamos a darle gracias. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Entonces tenemos que recordar, amados hermanos, que nuestra Pascua es Cristo. Cristo. Él fue sacrificado por nosotros. Él no murió porque Él quiso morir. No. Él murió por amor a nosotros. Dio su vida por amor a nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir el amor de Dios. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción divina, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, no para contender, sino para saber correctamente, Señor, para poder vivir sabiamente, Señor, y poder compartir la palabra tal como está escrita, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra y a obedecerla más que todo, Señor. Porque de qué nos sirve si aprendemos y no lo obedecemos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y perdona nuestras faltas, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, y somos niños, un poco malcriados a veces, Señor. Pero tú nos entiendes y nos perdonas, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor, que nuestro corazón haya recibido esta enseñanza tuya, Señor, para saber cuándo la Pascua, para entender esta fiesta solemne, Pascua, Señor. Todo lo que significa la Pascua, tú eres nuestra Pascua. todo, sí, porque tú eres nuestra Pascua. Cristo ya fue sacrificado. Ya fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora te pedimos, Señor, que esa palabra tuya, Señor, ese verbo hecho carne, se haga carne también en nosotros, Señor. Que viva dentro de nosotros, guiando nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros.